Entrar en la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Padre. Primeramente que nada, Señor, queremos darte gracias para esta tarde, Señor, que nos permite, Señor, estar, Señor, aquí delante de ti, Padre. Vengo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú, Padre, dirigiendo, Señor, esta palabra que tú me has dado, Señor. Que no sea yo, pero que sea tu Espíritu Santo hablando a través de esta vasija, Padre. Prepara cada corazón, Padre. Prepara esta tierra, Padre. Que la palabra que se va a hablar, Señor, esta noche, Padre, no miren la vasija, Padre, sino que te miren a ti, Padre, que miren tu palabra, Padre, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y tú recibes, Señor, toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Dios ha sido bueno y Dios es bueno. Como les decía, hermanos, para entrar al tema, pues me confirmaba y me daba, por decirlo así, gusto de lo que hablaba la hermana Minerva el domingo pasado, si no estoy equivocado. Hablaba de la armadura de Dios, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y me confirmaba lo que el Señor me estaba poniendo acerca de que estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén, amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que son tiempos muy difíciles, hermanos? Si no miras televisión, pues qué bien, y si la miras, pues hay que mirar qué miramos, pero Amén, amén. creo que todos sabemos, hermanos, que no miramos nada bueno, por llamarle así, ¿verdad? En las noticias, todo lo que se está levantando contra los niños, leyes que están pasando, todo muy demoníaco. Pero como cristianos creo que estamos conscientes que dice que en los últimos días la maldad se multiplicaría. Y es lo que estamos mirando, hermanos. Y por eso el tema que me daba el Señor es tiempos de guerra. Amén. Cuando nos enfocamos en tiempos, ¿qué es una guerra, hermanos? En sí, como literal una guerra, sabemos que ya sea un país, un ejército, un escuadrón, por llamarlo así, cuando van a la guerra, están peleando contra el enemigo, ¿verdad? Pero asimismo también nosotros como cristianos, hermanos, creo que debemos de estar guerreando, de estar luchando todos los días. Quizás tú estás luchando, quizás muchas veces tenemos pruebas, hermanos, pero a veces tenemos guerra también, por llamarle así. Son cosas que Dios permite para una prueba, pero otra cosa es tener una guerra, hermanos. Amén, amén. A veces, ¿cuántos de nosotros no se nos hace difícil el guerrear con leer la palabra, congregarnos, Amén, ayunar amén, amén. y agregándole todo lo demás, hermanos? Entonces creo que es una vida de un cristiano, es de una guerra continua. Peleamos contra nuestra carne, peleamos con el enemigo, peleamos contra este mundo. Como ejércitos, como hijos de Dios, tenemos que estar constantemente velando, constantemente parándonos como atalayas. ¿Cuántos sabemos qué es una atalaya? Por si no saben, una atalaya en aquellos tiempos era, por llamarlo así, una persona que se paraba para vigilar el lugar, para vigilar las murallas, que si se acercase el enemigo, hacerle saber al pueblo. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos que también somos atalayas? Amén. Que debemos estar vigilando, Amén. que debemos estar despiertos, Amén. atalayas que estén no soñolientos. Más adelante vamos a mirar ahí por ahí en Isaías, que decía atalayas dormidos, soñolientos, etc. Pero el Señor me ponía esto, tiempos de guerra, hermanos.
investigaba yo un poco acerca del ejército, si es que no me crean lo que investigué, pero según lo que yo investigaba ahí, un soldado desertor, o sea, un soldado que se aparta del ejército en tiempos de guerra, es penado hasta con la pena de muerte. Un desertor, en pocas palabras, alguien que se sale, es condenado. Pero desde 1861 al 65 no ha habido que alguien deserte que se le dé la pena de muerte. Y la pena menor es 5 años de cárcel. Pero al punto que quiero llegar con esto, hermanos, es que para estar en el ejército y salirte del ejército, siempre va a haber repercusiones, hermano. Ahora yo lo ponía en lo espiritualmente como soldados, hijos de Dios, hermanos. Estamos en el ejército de Jesucristo. Estamos en el ejército del Señor. Pero sepamos, creo que como cristianos, hermanos, sabemos que el desertar, el apartarnos del Señor, también va a haber repercusiones espiritualmente. Pero sabemos que en la Biblia también dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, hermanos. Entonces es tremendo lo que yo miraba, y creo que todos vamos a ir mirando la vida de David. Creo que es un tema que todos le conocemos, todos hemos escuchado. ¿Quién fue David? Que en aquellos tiempos eran tiempos de guerra, tiempos de los cuales dice que todos los reyes salían a pelear. Y hoy en día, hermanos, creo que como hijos de Dios, como ejército del Señor, como buenos soldados, todos deberemos estar peleando, no bajando la guardia, porque sabemos que nuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente. Amén. A quien devorar. Amén. Si me acompañan, vamos a ir ahí a segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 5. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. 11 del 1 al 5. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que suben los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y la situaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy incita. Nos quedamos ahí. ¿Qué dice? Eran tiempos que salen los reyes a la guerra. Y hoy estamos viviendo ¿en qué, hermanos? En tiempos peligrosos. En tiempos de los cuales debemos estar unidos como iglesia, unidos como ejército de Dios, hermanos, porque sabemos que hay un dicho en el mundo que dice: un ejército dividido, parafraseándolo, cae más rápido, hermanos.
Entonces, como iglesia, como ejército de Jesucristo, Dios nos quiere unidos guerreando. Amén. Por eso les decía, es bien importante como ejército del Señor venir al ayuno, Amén. venir a la oración, venir a los servicios, como ejército del Señor, como un ejército que va, siempre están unidos, hermanos, en un mismo propósito. Y nosotros como hijos de Dios, creo que nuestro propósito es el mismo. Venimos a adorar al Señor, pero no solo es adorarle, sino es nuestra dirección sea la misma, nuestro pensar sea el mismo, y nuestra obediencia, hermanos, nuestra santidad delante del Señor debe ser la misma, hermanos. Amén. Y como punto número 1, le puse, punto número 1, no te descuides. ¿Cuántos sabemos ahí? Dice en primera de Samuel 13:14, que David andaba conforme al corazón de Jehová, o era conforme al corazón de Jehová. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Ahí estamos hablando de que estaba desechando a Saúl, ¿verdad? Pero sabemos que dice que la palabra que David era conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántos podremos saber aquí, hermanos, que podemos decir que somos conforme al corazón de Jehová? Creo que nos falta mucho para llegar a ese grado, pero todos aquí creo que buscamos agradarle, buscamos ser lo mejor para el Señor. Y como les decía, no nos descuidemos. Como verso como miramos en el verso número 1, eran tiempos peligrosos de los cuales salían a pelear los reyes. Y es lo mismo que hoy quiere el Señor, hermanos. Como ejército del Señor, así como decía la hermana la vez pasada, ¿verdad? Que la armadura de Dios, como soldados de Cristo, hermanos, debemos de agarrarnos de esa armadura del Señor. ¿Y cómo vamos a obtener la armadura, hermanos? Leyendo la palabra. Amén. ¿Cómo vamos a tener esa armadura, hermanos? Teniendo el temor del Señor. Amén. ¿Cómo vamos a tener esa armadura, hermanos? Haciendo todo lo que sea agradable delante de Dios. Amén. Si tú sabes que ayunar es para el Señor, hazlo para el Señor. Amén. Si vas a hacer algo, hermano, como te digo, si es algo de la iglesia, como es importante de siempre estar metidos, como decía Jesucristo, en los negocios de su Padre, en los negocios del Señor. Estar todo lo que huela a Dios, decía un hermano aquí, estar en todo lo que sea del Señor. Y no descuidemos, porque ¿cuántos sabemos que el descuidarnos, hermanos, conlleva a muchas cosas, hermanos? Amén. Muchas veces podrá decir uno, bueno, pues yo cometí este acto, pues pasó. Pero lamentablemente, hermanos, ustedes que tienen hijos, muchas veces los errores que miramos de nuestros padres, ahora que ustedes como padres, sus hijos puedan mirar un error que el padre o la madre ha caído y se aparta del Señor, hermanos, muchas veces eso viene afectando también a la familia. Así como si miramos las consecuencias que tuvo la vida de David, dice la palabra que Dios le perdonó y no moriría. Pero sabemos que hay consecuencias cuando sucede o desobedecemos al Señor. Amén. David lo estuvo pagando, pero sabemos que así mismo, hermanos, esas cosas suceden, por ejemplo, para que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no descuidemos nuestra relación con el Señor, no descuidemos eso que, por llamarla así, esa relación que hemos llegado a formar con el Señor. Porque sabemos, como les decía, el enemigo anda buscando
como león rugiente a quien devorar. Y quizás en ese momento, hermanos, David se descuidó, falló literalmente como para no ir a la guerra, pero espiritualmente también se descuidó, hermanos. Muchas veces también les digo que quizás como ejército del Señor debemos estar velando, debemos estar cuidando nuestras áreas, el área del ayuno, el área de leer la palabra, tu área de congregarte. Entonces, hermanos, cuando un ejército acampa en campo enemigo, siempre enfoca tener una vista, así como la atalaya, una vista alta para mirar de dónde viene el ataque. Pero si como hijos de Dios estamos descuidados, no vamos a saber de dónde viene el ataque. Porque a veces dice uno, bueno, pues me pasó porque me pasó nada más. Pero si uno medita, uno dice, bueno, quizás pasó eso, y empieza a meditar, uno dice, bueno, quizás pasó por esto, por lo otro. Pero a veces, muchas veces podemos decir que ya no debería de pasar coincidencias. Me pasó este accidente por coincidencia. Pero muchas veces, a veces el enemigo, hermanos, sabemos que está enojado. A veces Dios permite ciertas pruebas, pero a veces también nosotros abrimos puertas o descuidamos ciertas áreas, ciertas puertas o portones para que Él entre, hermanos. Así como David, que descuidó tanto como literal, pero también espiritual, hermanos. Y sabemos las consecuencias que tuvo el haber caído. Y les decía, así como atalayas, buenos atalayas, el Señor quiere que nos levantemos y que estemos apercibidos, despiertos, para apagar esos dardos del enemigo. Ahí dice Efesios, si me acompañan a Efesios 6:10, gloria a Dios. Lo tenemos en la pantalla, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como les decía, hermanos, el enemigo anda como león rugiente a quien devorar. Y él te va a querer atacar, hermanos. Él sabe tus debilidades. Él sabe qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos gustaba en el mundo. Él sabe de qué pata cojeamos para ponerte zancadilla y hacerte caer, hermano. Él sabe que si nos gusta el dinero, nos va a poner un buen trabajo donde trabajemos los 7 días y ya no nos congreguemos. Y después podamos decir, Dios me está bendiciendo tanto. Pero realmente, hermanos, si meditamos en eso, el Señor no te va a sacar de su lugar cuando Él te bendice. Seamos hombres sabios y meditemos de dónde vienen los dardos del enemigo para poder captarlos y así mismo, como ahí dice, ¿verdad?, para poder apagar esos dardos. Y como les decía, como buenos atalayas debemos estar siempre mirando de dónde viene el enemigo a atacar, de dónde viene él, que estamos buenos atalayas. Ahí dice en Proverbios 20:13 que no entremos en ese sueño que Proverbios 20:13, gloria a Dios, 20:13, gloria a Dios. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Ahí nomás leemos esa parte. Sabemos que una persona soñolienta, hermanos, ¿cómo nos levantamos cuando tenemos sueño en la mañana? No estamos apercibidos a dónde vamos a pisar, no estamos percibidos a dónde caminamos, pero espiritualmente también así, hermanos. Si estamos descuidados, si tenemos
ese sueño espiritual, no sabemos de dónde o en qué vamos a tropezar. Gloria a Dios. Como les decía, Isaías 56:10, lo que les mencionaba hace rato, decía: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Eso está fuerte, hermanos. ¿Qué nos así para mirar? Cuando tú tienes una mascota, que según más que nada lo usamos mucho en los países como México, el perro para que cuide la casa, porque sabemos que los perros de aquí, hermano, muchos de estos se la pasan durmiendo. Pero sabemos, los que somos más de rancho, hermanos, sabemos que los perros, aunque sean chiquitos, están como más expuestos al campo, son perros más rudos. A un perro soñoliento, perros mudos que no ladran, muchas veces esperamos que el perro defienda tu casa, que el perro esté despierto cuando viene alguien. Pero muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? Que entra aquel ladrón, el perro hasta lo acarician y el perro no hizo nada. Pero es chistoso, hermanos, pero sabemos que aquí la palabra lo está diciendo. A aquellos atalayas, hermanos, que podemos estar dormidos, que nos compara con aquellos perritos que nomás nos las pasamos durmiendo, que no voy al ayuno, que no voy acá, que después leo, que después, después, hermanos. Pero realmente, hermanos, un buen atalaya va a ser todo lo contrario. Amén. Un buen atalaya no va a estar cegado de sueño. Un atalaya siempre va a estar despierto, no va a estar asoñolado, si existe esa palabra, con sueño. Siempre va a estar, ¿qué? Velando. Y es lo que quiere el Señor, hermanos, para con cada uno de nosotros, como atalayas, como hijos de Dios, como ejércitos del Señor, que estemos precavidos, que estemos alertas, que no estemos durmiendo, que estemos precavidos cuando venga el enemigo a querer atacar, y saber si es ataque del enemigo y saber apagarlo, hermano. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué? Con lo que hemos aprendido, hermanos, porque sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino es con el Espíritu de Dios, hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque Dios es bueno y que Dios siga hablando, hermano. Punto número 2, no desertes. Como les decía anteriormente, hermano, desertar es apartarse, irse, dejar sus ideales, abandonar, alejarse de una causa. En caso de un soldado es abandonar su bandera. Como les decía, como soldados de Cristo, hermanos, si ha sido el caso, hermanos, que hemos estado apartados, o que si hemos desertado, hermanos, por cualquier circunstancia, quizás muchas veces también las pruebas, hermanos, a veces, como se dice coloquialmente, quieres tirar la toalla, quieres desertar. Y tristemente, hermanos, muchos se han apartado del Señor, y es a los que quiere el Señor traerlos nuevamente. Pero también a nosotros, hermanos, quizás si no hemos caído, pero el Señor nos alerta que estemos atalayando, que estemos precavidos. Pero si eres tú en el caso que quieres desertar, hermanos, esta noche el Señor te dice: no desertes. Porque también, como les comentaba anteriormente, el desertar para un policía, para un soldado en tiempos de guerra, es la muerte para él. Pero también para un cristiano, hermano, el desertar, el apartarse, el irse de esa relación que tenías con el Señor, sabemos que hay muerte, hermanos,
quizás no físicamente, pero espiritualmente. Y al final, hermanos, ¿qué cuenta vamos a dar? Nuestra alma, ¿dónde va a ir? Sabemos que hay una muerte espiritual también, hermanos, y es lo que el Señor no quiere, que caigamos en esa muerte. Por eso Él nos dice: no desertes, no te apartes de tus ideales. Como cristianos, como hijos de Dios, como soldados, debemos estar firmes en el Señor. Vienen pruebas, sí, hermanos. Vienen guerras fuertes, sí, hermano. Viene esto, viene el otro, pero mantengámonos firmes. ¿Y con quién vamos y de dónde viene nuestra fuerza, hermanos? Del Señor, hermanos. Porque sabemos que dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro baluarte, que Él es nuestro escudo, hermanos. De Él podemos sostenernos para no desertar, para no poder apartarnos del Señor, para no apartarnos de nuestros ideales. Segunda de Timoteo 2:1, gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:1 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos hemos sido fieles aquí, hermanos? Al 100%. Creo que le fallamos al Señor de una u otra forma, hermanos, pero Dios sigue siendo fiel. Si nos hemos descuidado, hermanos, el Señor nos llama a que permanezcamos como atalayas. Si queremos desertar o le hemos fallado, el Señor nos manda, nos exhorta a que, aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel, hermanos. Porque por sus misericordias es que estamos aquí, hermanos. No por las obras que hayamos hecho, no por lo que hagamos, sino porque Dios es amor y Dios es bueno, hermanos. Dios les bendiga. Dios, gloria a Dios. Y como punto número 3, hermano, pide perdón y vuelve. Muchas veces platicaba con una personita en esta mañana que me comentaba y hablábamos acerca de muchas veces cuando cometemos errores, hermanos. Creo que como David, si no estoy mal, ¿verdad? Ahí por el Salmo 37, no sé si fue el Salmo 51, habla de que él dice que, parafraseándolo, que él se conmovía por dentro. Eso me habla de que no había confesado su pecado todavía, hasta que vino el profeta y lo confrontó y le dijo lo que había hecho. Ahora, muchas veces de nosotros, hermanos, también es importante el saber que Dios sabe lo que tú has hecho. El Señor sabe lo que tú estás haciendo. El Señor sabe lo que hemos hecho, pero Él también espera que le confesemos, hermano, que le pidamos perdón, que vengamos a Él como David. ¿Ustedes piensan que el Señor no sabía que ella había hecho aquel acto? Ya sabía, por eso envió al profeta. Ahora, el Señor también sabe, hermanos, que si le hemos fallado o si hemos estado descuidados, hermanos, el Señor sabe nuestras áreas. El Señor sabe nuestra vida, porque dice que estamos como desnudos delante de Él. Amén. No hay nada que esté oculto bajo sus ojos. Pero también el Señor espera que le pidamos perdón. Señor, ¿sabes qué? Me he descuidado en la oración. Señor, ¿sabes qué? Me he descuidado en mi relación contigo. Ve con un corazón humilde, así como David, que reconoció su falta. Y Dios le perdonó. Y Dios le dijo: ciertamente no morirás. Pero lamentablemente hay otros hermanos que cometen pecado y se sienten tan pecadores, hermanos, o apenados, que no vuelven a la iglesia.
que se apartan mejor de Dios y dicen, bueno, pues yo ya hice esto, ya no tengo perdón. Pero esta noche el Señor te dice, vuelve. El Señor te está esperando. Por lo sea que hayas hecho, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Solo pide perdón y vuélvete al Señor. Porque sabemos que Él es bueno y misericordioso, que dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sabemos que el Señor es bueno para perdonar y que no hay pecado que Él no pueda perdonar, excepto a la blasfemia al Espíritu Santo, hermanos. Y en 2 de Samuel 12:13 dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te redimió tu pecado y no morirás. Sabemos que mismo David, él mismo se veía entrelazado el condenar a aquel hombre que el profeta Natán le había dicho acerca de que el hombre, dijo mismo David, ese hombre es digno de muerte. Quizás muchas veces, hermanos, también, si hemos estado fuera del Señor y hemos cometido algo, o nos hemos descuidado, o estamos fuera del Señor, sabemos que estamos condenados a la muerte, hermanos, si no volvemos. Pero como les digo, el Señor es misericordioso, que te llama y te dice, ven, arrepiéntete, pide perdón y el Señor te vuelve a aceptar. Que el Señor te diga, así como a David, que Dios lo redimió de su pecado y le perdonó la muerte. Sabemos que ahora dice que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son, hermanos. Sabemos que por la sangre de Cristo hemos sido ya lavados. Si tú vienes, confiesas tu pecado, confiesas tu falta, confiesas que has descuidado la oración, que has descuidado la lectura, que has descuidado cualquier área, hermano. Si le confesamos al Señor, Él nos va a ayudar, hermanos. Amén. Porque sabemos que Él es nuestra guía, que su palabra es nuestra guía para nuestro diario vivir, hermano. 1 Corintios 10:12. Y si alguno de nosotros, hermanos, también, como les digo, quizás aquí habrá varón perfecto, hermanos, que nunca ha faltado y pueda decir, pues, bueno, pues yo he estado fiel al Señor 100%, no le he fallado al Señor. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 10:12? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si nunca le hemos fallado al Señor o estamos bien en nuestras áreas, hermanos, el Señor también nos alerta, mantengámonos firmes, mantengámonos firmes. Si hemos estado en la oración, gloria a Dios, estamos metidos. Si hemos estado en la lectura, mantente firme. Si has estado como buen atalaya, parado en la brecha, como buen soldado, guerreando, mantente firme. Pero también si has descuidado, vuelve como buen atalaya. Pero también si has caído, vuelve, también que el Señor te está esperando. El Señor te ha redimido con la sangre de Cristo. Si tú te arrepientes y le pides perdón, el Señor te lava, el Señor te perdona y el Señor te vuelve a traer al redil como oveja suya. Gloria a Dios. Y vamos a ir a 1 de Juan 2:1. Gloria a Dios. Porque dice, porque si pecamos, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, hermanos. Pues a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del Cordero, hermanos, el Señor ya no mira más nuestra falta, sino mira la sangre de Cristo, hermanos. Así como David fue perdonado de su falta, pero también perdonado de la muerte, perdón, y redimido de su falta, el Señor también esta noche te dice, como buena atalaya, mantente firme si estás firme. Y si has desertado, vuelve. Y si te has apartado, vuelve al Señor, que el Señor te está esperando, hermanos. Y ya para finalizar, vamos a ir nuevamente a 2 de Timoteo 2:13, que dice que si le fuésemos infieles, hermanos, el Señor permanece fiel. ¿Cuántos sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, hermanos?
pero también es fuego consumidor. Así que mientras haya tiempo de buscar, hermanos, busquemos al Señor y estemos bien con el Señor, porque sabemos que Cristo viene pronto, hermanos, y viene por una iglesia pura y sin mancha. Y esa es la palabra del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.